5. Un año en la firma Francon & Heyer le había otorgado a Keating el título de príncipe heredero sin cartera, según los rumores. Aunque aún era dibujante, era el favorito de Francon del momento. Francon se lo llevaba a comer, un honor insólito para un empleado. Francon lo llamaba para que estuviese presente en las entrevistas con los clientes. A los clientes parecía gustarles ver un joven tan decorativo en el despacho de un arquitecto. Lucius N. Heyer tenía la molesta costumbre de preguntarle a Francon de repente: «¿Cuándo cogiste al nuevo?», mientras señalaba a un empleado que llevaba allí 3 años. Pero Heyer sorprendió a todos al recordar el nombre de Keating y saludarlo, siempre que se encontraban, con una sonrisa de reconocimiento. Una tarde gris de noviembre, Keating había mantenido una larga conversación con él sobre porcelana antigua. Era el pasatiempo de Heyer y poseía una famosa colección que había reunido con pasión. Keating mostró unos conocimientos muy sólidos sobre el tema, aunque jamás había oído hablar de porcelana antigua hasta la noche anterior, que pasó en una biblioteca pública. Heyer estaba encantado. A nadie en la oficina le importaba su afición, y pocos se percataban alguna vez de su presencia. Heyer le comentó a su socio: «Se te da muy bien elegir a los jóvenes, Guy. Me gustaría que a este no lo perdiésemos. ¿Cómo se llama? Keating». «Sí, así es, dijo Francon sonriendo. En la sala de dibujo, Keating se concentraba en Tim Davis. El trabajo y los dibujos eran solo detalles inevitables de la superficie de sus días. Tim Davis era la sustancia y la forma del primer paso en su carrera profesional. Davis le dejaba hacer la mayor parte de su trabajo, al principio solo por la noche, después algunas partes de sus encargos diarios también, al principio en secreto, después abiertamente. Davis prefería que no se hubiese sabido. Keating hizo que se supiera con un aire de seguridad ingenua con el que daba a entender que solo era una herramienta, nada más que el lápiz de Tim o su regla T. Con su ayuda recalcaba la importancia de T en vez de mermarla y que, por lo tanto, no deseaba ocultarlo. Al principio Davis le transmitía las instrucciones a Keating. Después el dibujante jefe dio por sentado el acuerdo y empezó a llevarle órdenes a Keating destinadas a Davis. Keating siempre estaba ahí, sonriendo, y decía: «Yo lo haré, no entretenga a Tim con estas bagatelas, yo me ocuparé de ello». Davis se relajaba y se dejaba llevar. Fumaba mucho y se repantingaba con las piernas ligeramente cruzadas sobre el travesaño de una banqueta, con los ojos cerrados, entregado a soñar con Elaine. De vez en cuando decía: «¿Está esto listo, Pete?». Davis se casó con Elaine esa primavera. A menudo llegaba tarde al trabajo. Le había susurrado a Keating: «Tú que eres amigo del jefe, Pete, déjale caer alguna palabra buena sobre mí. ¿Lo harás? Así pasará por alto algunas cosas. Dios, odio tener que estar trabajando ahora mismo». Keating le decía después a Francon: «Lo siento, señor Francon, que los planos del segundo sótano de la obra del señor Murray vayan tan retrasados, pero Tim Davis riñó con su mujer anoche, y ya sabe cómo son estos recién casados. Es mejor no ser duro con ellos». «Oh, Tim Davis otra vez, señor Francon, perdónelo, no puede evitarlo, no tiene la cabeza puesta en el trabajo». Cuando Francon echó un vistazo a las líneas de salarios de sus empleados, advirtió que su dibujante más caro era el menos necesario en la oficina. Cuando Tim Davis perdió su trabajo, nadie en la sala de dibujo se sorprendió, excepto el propio Tim Davis. No podía entenderlo. Apretó los labios con desafiante rencor hacia un mundo que odiaría para siempre. Sentía que no tenía ningún amigo en la tierra, salvo Peter Keating. Keating lo consoló, maldijo a Francon, maldijo la injusticia de la humanidad. Se gastó $6 en un bar clandestino para invitar a un conocido suyo, secretario de un arquitecto desconocido, y consiguió un nuevo trabajo para Tim Davis. Desde entonces, siempre que se acordaba de Davis, sentía un cálido placer. Había influido en el curso de un ser humano, lo había echado de un camino y lo había puesto en otro. Un ser humano. Para él ya no era Tim Davis, era una estructura viva y una mente consciente. ¿Por qué siempre había temido esa misteriosa entidad que era la conciencia de los demás?
y había retorcido esa estructura y esa mente a su antojo. Por decisión unánime de Francon, Heyer y el dibujante jefe, la mesa de Tim, el puesto y el salario fueron adjudicados a Peter Keating. Pero eso era solo parte de su satisfacción. Había otra más cálida, menos real y también más peligrosa. Solía decir jovialmente: «¿Tim Davis? Ah, sí, yo le conseguí el trabajo que tiene ahora». Escribió a su madre para contárselo. Ella les decía a sus amigas: «Petey es un muchacho muy poco egoísta». Le escribía con diligencia cada semana. Sus cartas eran breves y respetuosas, las de ella prolijas y llenas de consejos que él raras veces terminaba de leer. Veía a Catherine Halsey de vez en cuando. No fue a verla aquella noche siguiente, como había prometido. Al despertarse por la mañana recordó las cosas que le había dicho y la odió por haberle hecho decirlas. Pero había ido a verla otra vez, una semana más tarde, y ella no se lo reprochó ni mencionaron a su tío. Después la vio cada mes o 2 meses. Se alegraba cuando la veía, pero nunca le hablaba de su trabajo. Intentó hablar de ello con Howard Rourke, pero no lo consiguió. Llamó a Rourke 2 veces y subió indignado los 5 tramos de escaleras hasta la habitación de Rourke. Lo saludó entusiasmado, esperando sentirse reafirmado, sin saber qué tipo de reafirmación necesitaba ni por qué solo la podía obtener de Rourke. Le habló a Rourke de su trabajo y le preguntó con sincero interés por la oficina de Cameron. Rourke le escuchó y respondió a todas sus preguntas de buen grado, pero Keating sintió como si estuviera tocando una plancha de hierro al ver los ojos impasibles de Rourke y como si estuviesen hablando de cosas completamente distintas. Antes de terminar la visita, Keating se fijó en los puños gastados de Rourke, en sus zapatos y en el parche que llevaba en la rodilla del pantalón, y se sintió satisfecho. Se fue riéndose entre dientes, pero terriblemente inquieto. Se preguntó por qué, y se juró que nunca volvería a ver a Rourke. Se preguntó por qué sabía que tendría que volver a verlo. No vi la manera de invitarla a comer, pero se viene conmigo a la exposición de Mawson pasado mañana. ¿Qué te parece?, dijo Keating. Estaba sentado en el suelo con la cabeza apoyada en el borde del sofá, los pies descalzos y estirados, y llevaba puesto un holgado pijama de Guy Francon color cartujo que le flotaba alrededor de las piernas. Por la puerta del baño, que estaba abierta, vio a Francon de pie en el lavabo, con la tripa apoyada en su borde reluciente, lavándose los dientes. «Es espléndido», dijo Francon con la boca llena de espuma de dentrífico. «Eso servirá también. ¿No lo ves?» «No». «Por Dios, Peter, te lo expliqué ayer antes de que empezáramos. El marido de la señora Dunlop piensa construir una casa para ella». «Ah, sí», dijo Keating con voz débil, retirándose los apelmazados rizos negros de la cara. «Ah, sí, ahora me acuerdo. Dios, Guy, qué cabeza tengo». Recordaba vagamente la fiesta a la que le había llevado Francon la noche anterior. Se acordaba del caviar servido en hielo ahuecado, el vestido de fiesta negro y el bello rostro de la señora Dunlop, pero no lograba acordarse de cómo había acabado en el apartamento de Francon. Se encogió de hombros. Había ido a muchas fiestas con Francon el año anterior, y a menudo acababa allí de la misma manera. «No es una casa muy grande», dijo Francon. De su boca sobresalía el mango verde del cepillo que le abultaba la mejilla. 50.000 o así, tengo entendido. Son unos pelagatos de todos modos. Pero el cuñado de la señora Dunlop es Quimby, ya sabes, el tipo de la gran inmobiliaria. No nos vendría mal sacar algo de tajada a esa familia, nada mal. Vamos a ver cómo acaba ese encargo, Pete. ¿Puedo contar contigo, Pete?» «Sin duda», dijo Keating dejando caer la cabeza. «Siempre puedes contar conmigo, Guy». Estaba quieto, mirándose los dedos de los pies descalzos y pensando en Stengel, el diseñador de Francon. No quería pensar, pero su mente saltó a Stengel de forma automática, como siempre, porque Stengel representaba su siguiente paso. Stengel era inasequible a la amistad. Durante 2 años los intentos de Keating se habían hecho trizas contra las gafas heladas de Stengel. Lo que Stengel pensaba de él se murmuraba en las salas de dibujo,
pero pocos se atrevían a repetirlo, salvo entre comillas. Stengel lo decía en alto, aunque sabía que las correcciones en sus dibujos, cuando volvían a él desde el despacho de Francon, eran obra de Keating. Pero Stengel tenía un punto vulnerable. Llevaba algún tiempo pensando en dejar a Francon y abrir su propio estudio. Había elegido a un socio, un joven arquitecto sin talento, pero que había heredado una fortuna. Stengel solo estaba esperando una oportunidad. Keating había pensado mucho en ello. No podía pensar en otra cosa. Pensó en ello otra vez allí, sentado en el suelo del dormitorio de Francon. 2 días después, cuando acompañó a la señora Dunlop a la exposición de pinturas del tal Frederick Mawson, su plan de acción estaba decidido. La condujo a través de la multitud dispersa, cogiéndole el codo de vez en cuando y haciéndole notar que miraba más veces a su joven rostro que a los cuadros. «Sí», dijo Keating, mientras ella contemplaba obediente un paisaje en el que aparecía un cementerio de coches, y trató de dar a su cara la expresión de admiración que esperaba de ella. «Una magnífica obra. Fíjese en los colores, señora Dunlop. Dicen que este Mawson lo ha pasado muy mal. Es la vieja historia, intentar obtener el reconocimiento. Vieja y dolorosa. Pasa igual en todas las artes, incluido mi propio oficio». «Oh, ¿en serio?», dijo la señora Dunlop, que en aquel momento parecía preferir la arquitectura. «Mire esto», dijo él, deteniéndose ante el retrato de una vieja bruja que se hurgaba los pies descalzos en un bordillo. «Esto es arte como documento social. Hay que tener un especial valor personal para apreciarlo». «Es sencillamente maravilloso», respondió la señora Dunlop. «Ah, el valor es una cualidad poco común. Dicen que Mawson se estaba muriendo de hambre en una buhardilla cuando la señora Stuyvesant lo descubrió. Es magnífico poder ayudar así a un joven talento». «Debe de ser maravilloso», convino la señora Dunlop. «Si yo fuese rico», dijo Keating con melancolía, «sería mi afición organizar una exposición para un nuevo artista, financiar el concierto de un nuevo pianista, hacer que un nuevo arquitecto construyera una casa». «¿Sabe qué, señor Keating? Mi marido y yo tenemos planes de construir una casita en Long Island». «¿Ah, sí? Qué encantadora es usted, señora Dunlop, al confesarme una cosa como esa. Usted es tan joven que me perdonará que se lo diga. ¿No sabe que corre el peligro de que me ponga pesado e intente que se interese por mi firma? ¿O está ya a salvo y ha elegido al arquitecto?» «No, no lo estoy en absoluto», dijo con gracia, «y no me importaría el peligro, en realidad. He pensado mucho en la firma de Francon and Heyer estos días y he oído que son muy buenos». «Vaya, gracias, señora Dunlop. El señor Francon es un gran arquitecto». «Ah, sí. ¿Qué pasa?» «Nada, de verdad». «No, ¿qué pasa? ¿De verdad quiere que se lo diga?» «Pues claro». «Bueno, verá, Guy Francon es solo un nombre. No sabría qué hacer con su casa. Es uno de esos secretos profesionales que yo no debería divulgar, pero no sé qué tiene usted que me hace querer serle sincero. Es Stengel el que diseña todos los mejores edificios de nuestra oficina». «¿Quién?» «Claude Stengel. Nunca habrá oído hablar de él, pero lo hará cuando alguien tenga el valor de descubrirlo. Mire, él hace todo el trabajo. Él es el verdadero genio entre bambalinas. Pero Francon pone su firma y se lleva todo el reconocimiento. Así se hace en todas partes». «Pero, ¿por qué aguanta eso el señor Stengel?» «¿Qué puede hacer? Nadie le va a dar la oportunidad. Ya sabe cómo es la mayoría de la gente, que se atiene a lo trillado y pagan el triple por lo mismo, solo por la marca. Coraje, señora Dunlop. Coraje es lo que les falta. Stengel es un gran artista, pero hay muy pocas personas capaces de percibirlo. Está preparado para ir por su cuenta, si pudiese encontrar a una persona distinguida, como la señora Stuyvesant, que le diera una oportunidad». «En serio, qué interesante. Cuénteme más». Él le contó mucho más. Para cuando hubieron terminado de admirar las obras de Frederick Mawson, la señora Dunlop ya estaba dándole la mano a Keating y diciéndole: «Es usted muy amable, extraordinariamente amable. ¿Está seguro de que no le pondré en un aprieto en su oficina si me organiza una reunión con el señor Stengel? No me atrevía a sugerirlo, y ha sido muy gentil por no enfadarse conmigo. Es muy desinteresado por su parte,
más de lo que habría sido cualquiera en su posición. Cuando Keating se acercó a Stengel con la propuesta de un almuerzo, éste lo escuchó sin decir una palabra. Después sacudió la cabeza y dijo con sequedad: «¿Tú qué ganas con eso?». Antes de que Keating pudiera responder, Stengel echó de pronto la cabeza atrás. «Ah, ya veo», dijo Stengel. Después se inclinó hacia adelante, tensando los labios con desprecio. «Vale, iré a ese almuerzo». Cuando Stengel dejó la firma de Franklin Heyer para abrir su propia oficina y empezar con la construcción de la casa de los Dunlop, su primer encargo, Guy Franklin dio un golpe en el borde de su mesa con una regla y le rugió a Keating: «¡Pero qué cabrón! ¡Pero qué maldito cabrón! Después de todo lo que he hecho por él». «¿Qué esperabas? Así es la vida», dijo Keating, repantingado en un sillón bajo, delante de él. «Lo que no entiendo es cómo se enteró ese canalla para quitárnoslo delante de nuestras narices». «Bueno, yo nunca confié en él, de todos modos. La naturaleza humana», dijo Keating, encogiéndose de hombros. El rencor de su voz era real. Stengel nunca le había mostrado gratitud. El único comentario que le hizo al marcharse fue: «Eres aún más cabrón de lo que pensaba. Buena suerte. Serás un gran arquitecto algún día». Así fue como Keating consiguió el puesto de dibujante jefe en Franklin Heyer. Franklin celebró la ocasión con una pequeña y modesta bacanal en uno de los restaurantes más caros y discretos de la ciudad. «En un par de años», decía todo el rato, «en un par de años verás que pasan cosas, Pete. Eres un buen chico y te aprecio, y te ayudaré. ¿No te he ayudado acaso? Estás triunfando, Pete. En un par de años...». «Tienes la corbata torcida, Guy, y te estás tirando el coñac por todo el chaleco», dijo Keating fríamente. Al enfrentarse a su primer proyecto, Keating se acordó de Tim Davis, de Stengel y de muchos otros que lo habían querido, que habían luchado por ello, que lo habían intentado y a los que él había derrotado. Experimentaba una sensación de triunfo. Era una afirmación palpable de su grandeza. Después se vio de pronto en su despacho acristalado, mirando a su papel en blanco, a solas. Algo le rodó por la garganta hasta el estómago, algo frío y vacío, la vieja sensación de un agujero que caía. Se apoyó en la mesa y cerró los ojos. Nunca le había parecido tan real que esto era lo que se esperaba de él: llenar un pliego de papel, crear algo sobre un pliego de papel. Era solo una pequeña residencia, pero en lugar de verla elevarse ante él, la veía hundirse. Veía su forma como un foso en el suelo, y como un foso en su interior, como un vacío en el que solo estaban Davis y Stengel, agitándose en vano. Franklin le había dicho sobre el edificio: «Debe tener dignidad, ya sabes, dignidad, nada de extravagancias, una estructura elegante, y ajústate al presupuesto». Esa era la manera de Franklin de darle ideas a su proyectista y dejar que él las desarrollara. Con un estupor frío, Keating se imaginó a los clientes riéndose en su cara. Oía el omnipotente hilo de voz de Ellsworth Toohey llamándole la atención sobre las oportunidades que se le abrían en el gremio de fontaneros. Odiaba cada piedra que había sobre la faz de la tierra. Se odiaba a sí mismo por haber decidido ser arquitecto. Cuando empezó a dibujar, intentó no pensar en el trabajo que estaba haciendo. Pensó solo en que Franklin lo había hecho, y Stengel, incluso Heyer y todos los demás, y que él podía hacerlo si ellos habían podido. Empleó varios días para los bocetos preliminares. Pasó largas horas en la biblioteca de Franklin Heyer, buscando entre las fotografías de edificios clásicos el aspecto para su casa. Sentía que la tensión le fundía el cerebro. Era correcta y buena, esa casa que crecía bajo sus manos, porque los hombres aún adoraban a los maestros que lo habían hecho antes que él. No tenía que cuestionarse, temer o aceptar los riesgos, estaban ahí para él. Cuando los dibujos estuvieron listos, se quedó mirándolos con dudas. Si le dijeran que era la mejor casa del mundo, o la más fea, habría estado de acuerdo con ambas cosas. No estaba seguro. Tenía que estar seguro. Pensó en Stanton.
y en cuál era su recurso cuando hacía sus trabajos allí. Llamó a la oficina de Cameron y preguntó por Howard Rourke. Fue a la habitación de Rourke aquella noche y desplegó ante él los planos, los alzados y la perspectiva de su primer edificio. Rourke estaba de pie frente a ellos, con los brazos extendidos y las manos apoyadas en el borde de la mesa, y no dijo nada durante un buen rato. Keating esperaba ansioso, y su enfado crecía con su ansiedad, porque no veía motivos para estar tan ansioso. Cuando ya no pudo resistir más, habló. «Ya sabes, Howard, que todo el mundo dice que Stengel es el mejor proyectista de la ciudad, y no creo que estuviese en realidad preparado para marcharse, pero yo le hice hacerlo y me quedé con su puesto. Tuve que pensar muy bien para resolverlo. Se calló. No parecía animado y orgulloso, como habría parecido en cualquier otra parte. Parecía estar suplicando. Rourke se giró y lo miró. No había desprecio en sus ojos, solo estaban un poco más abiertos de lo habitual, atentos y perplejos. No dijo nada y volvió a los dibujos. Keating se sentía desnudo. Davis, Stengel y Francon no significaban nada allí. La gente era su protección contra la gente. Rourke no tenía sentido de la gente. Los demás le hacían sentir a Keating su propio valor. Rourke no le hacía sentir nada. Pensó que debía coger sus dibujos y salir corriendo. El peligro no era Rourke. El peligro era que él, Keating, se quedase. Rourke se volvió hacia él. «¿Disfrutas haciendo estas cosas, Peter?», le preguntó. «Oh, ya sé», dijo Keating con voz estridente. «Sé que no te parece bien, pero es el negocio. Solo quiero saber lo que piensas en sentido práctico, no filosófico, no». No voy a sermonearte. Solo me lo preguntaba. «Si pudieras ayudarme, Howard, si pudieras ayudarme solo un poco. Es mi primera casa y significa mucho para mí en la oficina, y no estoy seguro. ¿Qué piensas? ¿Me ayudarás, Howard?» «Está bien». Rourke echó a un lado el boceto de la elegante fachada con las pilastras acanaladas, los frontones quebrados, los fasces romanos sobre las ventanas y las dos águilas imperiales en la entrada. Recogió los planos. Tomó un pliego de papel de calco, lo puso sobre el plano y empezó a dibujar. Keating se quedó observando el lápiz en la mano de Rourke. Vio cómo desaparecían su imponente vestíbulo, sus pasillos curvos, sus esquinas oscuras. Vio cómo crecía un inmenso salón de estar en un espacio que a él le había parecido demasiado limitado, y una pared de ventanas gigantescas que daban al jardín, y una espaciosa cocina. Esperó un largo rato. «¿Y la fachada?», preguntó, cuando Rourke soltó el lápiz. «No puedo ayudarte con eso. Si tienes que hacerlo clásico, que sea al menos un buen clásico. No necesitas 3 pilastras cuando funciona con una. Y quita esos pajarracos de la puerta. Es demasiado». Keating le sonrió con gratitud al marcharse con los dibujos bajo el brazo. Se fue por las escaleras, dolido y enfadado. Trabajó durante 3 días para hacer los nuevos planos a partir de los dibujos de Rourke y un nuevo alzado más sencillo. Le presentó su casa a Francon con un gesto orgulloso y teatral. «Bien, bien, me pronuncio», dijo Francon estudiándolo. «¡Qué imaginación tienes, Peter! Me maravilla. Es un poco atrevido, pero me maravilla». Tosió y añadió: «Es justo lo que tenía en mente». «Naturalmente, porque he estudiado tus edificios e intenté pensar en lo que habrías hecho tú, y si es bueno es porque pensé en cómo captar tus ideas». Francon sonrió, y Keating pensó de pronto que Francon no se lo creía realmente, y que sabía que Keating no lo pensaba, y sin embargo ambos estaban satisfechos, unidos por un método y una culpa en común. Una carta en la mesa de Cameron le informaba de que, lamentablemente, tras una seria reflexión, el Consejo de Administración de la entidad bancaria Security Trust Company no había podido aceptar sus planos para construir el edificio de la nueva sucursal de la compañía en el barrio de Astoria, y que el encargo había sido adjudicado a la firma Gould & Pettingill.
Se adjuntaba un cheque a la carta como pago por sus bocetos preliminares, según lo acordado. La cantidad no alcanzaba a cubrir el gasto de haber hecho esos dibujos. La carta estaba extendida en la mesa. Cameron estaba sentado, retirado de la mesa, sin tocarla, con las manos superpuestas sobre el regazo y los dedos rígidos. Era solo un pequeño trozo de papel, pero Cameron se quedó encogido y quieto ante él, porque parecía una cosa sobrenatural que, como el radio, lanzaba rayos que le dañarían si se moviera y expusiera su piel al contacto con ellos. Llevaba 3 meses esperando el encargo de la Security Trust Company. Una tras otra, las oportunidades que se le habían presentado en escasos intervalos durante los últimos 2 años se habían esfumado. Aparecían como vagas promesas y se desvanecían en firmes negativas. Tuvo que despedir a uno de sus dibujantes mucho tiempo atrás. El propietario del estudio reclamaba el alquiler, primero de forma educada, después con sequedad, y luego de manera ruda y directa, pero nadie en la oficina se había preocupado por eso, ni por los frecuentes retrasos en el cobro del sueldo. Contaban con conseguir el encargo de la Security Trust Company. El vicepresidente, que le había pedido a Cameron que presentara los dibujos, había dicho: «Lo sé, algunos directivos no lo verán como yo, pero siga adelante, señor Cameron. Aproveche la oportunidad y yo lucharé por usted». Cameron aprovechó la oportunidad. Él y Rourke habían trabajado a destajo para tener listos los planos en plazo, antes de la fecha límite, antes de que Gould & Pettingill pudieran entregar los suyos. Pettingill era primo de la esposa del presidente del banco y un famoso experto en las ruinas de Pompeya. El presidente del banco era un ferviente admirador de Julio César, y una vez en Roma se pasó 1 hora y cuarto observando con reverencia el Coliseo. Cameron y Rourke convivieron en la oficina, con una cafetera siempre llena, desde el amanecer hasta las heladas noches durante muchos días, y Cameron pensó sin querer en la factura de la luz, pero trató de olvidarla. Las luces aún estaban encendidas en la sala de dibujo en las primeras horas del día, cuando mandaba a Rourke a por bocadillos, y Rourke se encontraba con las mañanas grises en las calles mientras seguía siendo de noche en la oficina, donde las ventanas daban a un alto muro de ladrillo. El último día fue Rourke quien mandó a Cameron a casa pasada la medianoche, porque le temblaban las manos y sus rodillas no paraban de buscar el sostén del alto taburete de dibujo. Se apoyaban en él con una lenta, cautelosa y espeluznante precisión. Rourke lo llevó hasta un taxi, y a la luz de una farola, Cameron vio el rostro de Rourke demacrado, los ojos abiertos con esfuerzo, los labios resecos. A la mañana siguiente, Cameron entró en la sala de dibujo. Se encontró la cafetera en el suelo junto a un charco negro y la mano de Rourke en el charco, con la palma hacia arriba y los dedos medio cerrados. El cuerpo de Rourke estaba tendido en el suelo con la cabeza hacia atrás, profundamente dormido. Cameron vio en la mesa los planos terminados. Ahora Cameron miraba la carta en su mesa. Lo humillante era que no podía pensar en todas esas noches a sus espaldas, que no podía pensar en el edificio que habría construido en Astoria y el edificio que ahora ocuparía su lugar. Era que solo podía pensar en la factura impagada de la Compañía de la Luz. En los últimos 2 años, Cameron había desaparecido durante semanas de la oficina, y Rourke no lo encontraba en casa. Sabía lo que estaba pasando, pero lo único que podía hacer era esperar que Cameron volviera sano y salvo. Después, Cameron perdió incluso la vergüenza por su agonía, y llegaba a la oficina tambaleándose, sin reconocer a nadie, claramente borracho y jactándose de ello entre las paredes del único lugar de la tierra donde se le respetaba. Rourke aprendió a enfrentarse a su propio casero, y le decía con tranquilidad que no podía pagarle hasta la semana siguiente. El casero le temía y no insistía. Peter Keating se enteró de eso de algún modo. Como siempre, se enteraba de todo lo que quería saber. Fue a la congelada habitación de Rourke una noche y se sentó sin quitarse el abrigo. Sacó la cartera, cogió 5 billetes de $10 y se los dio a Rourke. «Lo necesitas, Howard. Sé que lo necesitas. No empieces a protestar. Me los puedes devolver en cualquier momento». Rourke lo miró asombrado, cogió el dinero y dijo: «Sí, lo necesito. Gracias, Peter». Después Keating añadió:
¿Qué demonios estás haciendo desperdiciándote con el viejo Cameron? ¿Qué necesidad tienes de vivir así? Déjalo, Howard, y vente con nosotros. No tengo más que decirlo. Francón estará encantado. Te daremos $60 a la semana para empezar. Rourke se sacó el dinero del bolsillo y se lo devolvió. Oh, por Dios santo, Howard, yo no pretendía ofenderte. Yo tampoco. Pero por favor, Howard, quédatelo de todas formas. Buenas noches, Peter. Rourke estaba pensando en eso cuando Cameron entró en la sala de dibujo con la carta de la Security Trust Company en la mano. Le dio la carta a Rourke, sin mediar palabra. Se giró y volvió a su despacho. Rourke leyó la carta y fue tras él. Siempre que perdían otro encargo, Rourke sabía que Cameron quería verlo en su despacho, aunque no para hablar de ello, solo para verlo allí, para hablar de otras cosas, para apoyarse en la confianza que le procuraba su presencia. Rourke vio en la mesa de Cameron un ejemplar del Banner. Era el principal periódico del gran grupo Wynand. Era un periódico que habría esperado encontrar en una cocina, en una barbería, en una salita de espera de tercera categoría, en el metro, en cualquier parte, salvo en el despacho de Cameron. Cameron vio que lo miraba y sonrió. Lo cogí esta mañana, de camino para acá. Curioso, ¿verdad? No sabía que íbamos a recibir esa carta hoy. Y aún así parece adecuado que estén juntos este periódico y esa carta. No sé qué me hizo comprarlo. Un sentido de simbolismo, supongo. Míralo, Howard. Es interesante. Rourke le echó una ojeada. En la portada había una imagen de una madre soltera de labios gruesos, pintados, que había matado a su amante. La foto encabezaba la primera entrega de su autobiografía y una detallada crónica de su juicio. En las demás páginas se publicaba una campaña contra las empresas de servicios públicos, un horóscopo diario, extractos de sermones eclesiásticos, recetas para recién casadas, retratos de chicas con hermosas piernas, consejos sobre cómo conservar al marido, un concurso de bebés, un poema que proclamaba que lavar platos era más noble que escribir una sinfonía, y un artículo que demostraba que la mujer que da a luz es automáticamente una santa. Esta es nuestra respuesta, Howard. Esa es la respuesta que nos han dado a ti y a mí. Este periódico. Que esto exista y que guste. ¿Puedes luchar contra eso? ¿Tienes alguna palabra que eso pueda escuchar y entender? No deberían habernos enviado esa carta. Deberían habernos mandado un ejemplar del Banner de Wynand. Habría sido más sencillo y más claro. ¿Sabes que en unos pocos años ese increíble cabrón, Gale Wynand, dominará el mundo? Será un mundo precioso y tal vez haga bien. Cameron cogió el periódico abierto y lo sopesó en la palma de la mano. Darles lo que quieren, Howard, y dejarles que te adoren por ello, o lamerles los pies, o ¿qué? ¿Qué utilidad tiene? Solo es que no importa, nada importa, ni siquiera me importa a mí ya. Después miró a Rourke y continuó. Si pudiera al menos seguir hasta que hayas empezado por tu cuenta, Howard. No hables de eso. Quiero hablar de eso. Es curioso, Howard. La próxima primavera se cumplirán 3 años desde que estás aquí. Parece que ha pasado mucho más tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿te he enseñado algo? Te lo diré. Te he enseñado mucho y nada. Nadie puede enseñarte nada. No sobre lo esencial, sobre su fuente. Lo que estás haciendo es tuyo, no mío. Yo solo puedo enseñarte a hacerlo mejor. Puedo darte los medios, pero el objetivo es tuyo. No serás un pequeño discípulo que levanta cositas anémicas al antiguo estilo jacobino, o del último Cameron. Lo que tú serás, ojalá pudiera vivir para verlo. Vivirás para verlo, y lo sabes. Cameron se quedó mirando las paredes desnudas de su despacho, las pilas blancas de facturas en su mesa y el lento goteo de la lluvia de hollín en los ventanales. No tengo respuesta para ellos, Howard. Te dejo a ti que te enfrentes a ellos. Tú les responderás, a todos ellos, a los periódicos de Wynand y a los que hacen posible que existan los periódicos de Wynand y a lo que hay detrás de eso. Es una extraña misión la que te encargo.
No sé cuál será nuestra respuesta. Solo sé que aquí hay una respuesta, y que la tienes tú. Que tú eres la respuesta, Howard, y algún día encontrarás las palabras para ella.